Lo he titulado Análisis de criticidad de activos físicos. Eso es un tema, como lo comentaba Adolfo en la introducción, generalmente es un tema corto y por esa razón se lleva junto con el Ya, curso eso es entiendes de ahora. mantenimiento Ven centrado en para la acá. confiabilidad, porque permite de una u otra manera aplicar la metodología de análisis de criticidad para poder entonces conocer cuáles son esos activos físicos críticos a los cuales se le va a diseñar esos planes de mantenimiento. Entonces, en el diplomado se mezcla el análisis de criticidad y ustedes tienen una buena cantidad de práctica allí para poder entonces aprender a jerarquizar los activos para luego irse a lo que sería el diseño de los planes de mantenimiento. Pero el análisis de criticidad es una metodología y es lo que quiero mostrarles a ustedes a través de este webinar. Básicamente he seleccionado una de tantas metodologías que existen disponibles en el mercado, que son metodologías comerciales que permiten jerarquizar esos activos. En este webinar quiero mostrarles una de ellas, la que personalmente he utilizado y me ha dado muy buenos resultados por ser una metodología semi-cuantitativa. Es casualmente la metodología de los puntos. Esta metodología la voy a mostrar de manera muy resumida. Es básicamente una introducción, pero en el taller que se está ofreciendo de 4 horas, ahí sí van a poder entonces ustedes aprender a aplicar cómo se desarrolla esa metodología y poder entonces llevar eso a la práctica. Para con los que aún no he tenido la oportunidad de interactuar en otros webinars, cursos, charlas y cualquier otro evento académico, mi nombre es Edgar Fuenmayor, soy ingeniero mecánico, maestría en gerencia de mantenimiento, estudio de posgrado en ingeniería de confiabilidad. Dispongo de una certificación en mantenimiento y confiabilidad CMRP, analista de vibraciones, ya prácticamente más de 20 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Actualmente soy profesor universitario, articulista, conferencista de trabajo de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos y me desempeño actualmente como consultor e instructor para Latinoamérica de la firma IME, la cual tiene una base principal en Estados Unidos. Quiero comenzar entonces respondiendo la pregunta, ¿qué es el análisis de criticidad? El análisis de criticidad básicamente responde a esa pregunta que nos hacemos cuando vamos a iniciar cualquier proceso de mejora de la confiabilidad. En un proceso de mejora de la confiabilidad, cuando nosotros requerimos direccionar esfuerzos y recursos hacia esos equipos que de verdad generen ese valor al cual estamos nosotros buscando porque necesitamos mejorar la confiabilidad desde el punto de vista operacional. Y cuando hablo de confiabilidad operacional, básicamente me estoy refiriendo a lo que es la integración de 4 aspectos habilitadores. El primero de ellos, que generalmente es donde nosotros nos direccionamos nuestros recursos y nuestros esfuerzos. Básicamente las organizaciones se esmeran por mejorar la confiabilidad operacional a través de lo que es la confiabilidad a nivel de equipo. Y es precisamente ahí donde nosotros vamos a diseñar planes de mantenimiento para lograr extender el tiempo medio entre fallas y lo hacemos a través, por ejemplo, de la elaboración de planes de mantenimiento centrados en la confiabilidad como metodología por excelencia para diseñar planes de mantenimiento. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo yo mejorar la confiabilidad? Yo debo preguntarme, bueno, existen 4 aspectos habilitadores, ¿cuál de ellos voy a iniciar? Generalmente la empresa inicia con la confiabilidad a nivel de equipo, pero deja a un lado lo que es la confiabilidad de proceso, la confiabilidad de diseño y la confiabilidad humana. Básicamente, cuando nosotros estamos ya centrados en que es a nivel de equipo donde nosotros queremos iniciar, queremos identificar cuáles son esos equipos críticos. Básicamente, nosotros nos preguntamos en las organizaciones, ese equipo es crítico. Y cuando a mí me dicen que el equipo es crítico, yo les pregunto, ¿por qué ese equipo es crítico para ti? Y lo primero que me indican es porque afecta a la producción. Ahora, el equipo puede ser crítico porque afecte la producción, eso es cierto, es uno de esos criterios importantes o comúnmente utilizados para direccionar los esfuerzos y los recursos porque impacta desde el punto de vista económico a la rentabilidad del negocio. Ahora, pero no solamente es la afectación a la producción, que es lo que hace que un equipo sea crítico. Y vamos a ver ahora la ecuación del riesgo,
que nos indica que un equipo puede ser crítico tanto por la frecuencia como por la consecuencia. Y cuando yo hablo de frecuencia y consecuencia, me refiero básicamente a una ecuación del riesgo. Entonces, el análisis de criticidad es un análisis de riesgo. Ahora, ¿qué pasa con ese equipo crítico? Ese equipo puede ser crítico hoy, pero ese equipo va a ser crítico por un tiempo estimado. Pero ¿qué pasa cuando yo ahora trato de hablar de lo que es la confiabilidad operacional? Si yo quiero mejorar la confiabilidad operacional, sin duda alguna, debo identificar esos malos actores. Y esos malos actores son hoy esos equipos altamente mejorables, los equipos críticos o los llamados malos actores. Pero eso yo debo establecer lo que sería esa jerarquización para luego, una vez conocida la jerarquización, identificado el equipo más crítico o altamente mejorable, luego establecer un plan de acción para que ese equipo ya no siga en ese nivel de riesgo. Y es lo que muchas organizaciones no hacen. Permanece el nivel de riesgo en el tiempo. Insisten en mantener una criticidad. Hay equipos que tendemos a confundirnos y no son críticos, sino que son equipos vitales. Son vitales porque sencillamente el proceso productivo depende de la función primaria que desempeñe ese activo en el proceso. Ahora, pero eso es una condición básicamente que ya es inherente a él. Pero la condición que depende de lo que es la frecuencia y lo que es la consecuencia, eso puede cambiar en el tiempo. Y ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Cómo se puede ver afectado el indicador de criticidad cuando se ve que cambia la frecuencia o que cambia las consecuencias? En algunos casos, las consecuencias no es posible cambiarla porque forma parte de ese proceso productivo. Pero la frecuencia de fallas sí podemos lograr mejorarla. Y precisamente para ello es que nosotros debemos diseñar un plan de acción que me permita mejorar la confiabilidad operacional. Entonces las organizaciones actualmente están preocupadas porque requieren mejorar la confiabilidad y no saben cómo hacerlo, no saben por dónde iniciar, cuál sería el primer equipo y cuál sería el último, porque los recursos son finitos y como los recursos son finitos necesitamos direccionarlo de tal manera que ese retorno de la inversión sea en el menor tiempo posible. Y eso es básicamente lo que quiero mostrarles a ustedes en este corto tiempo. ¿En qué nos ayuda a nosotros un análisis de criticidad? Existe más de un método, como ya lo comentaba. Voy a mostrar uno que tradicionalmente es muy utilizado, pero muchas organizaciones o muchos ingenieros no saben cómo diseñar, cómo calibrar lo que llamamos la guía de criticidad que permita de una u otra manera tropicalizarla a nuestro proceso productivo. Me he encontrado en muchas organizaciones que tienen guías de criticidad similares a las que yo les voy a mostrar, que no les pertenece a su proceso productivo. Y eso básicamente nos está indicando de que el análisis está completamente errado. Entonces, ¿qué es el análisis de criticidad? Es una metodología que permite jerarquizar los sistemas, instalaciones y equipos en función de su impacto global con el fin de optimizar el proceso de asignación de recursos económicos, humanos y técnicos. Es decir, el análisis de criticidad nos ayuda a identificar dónde están esas oportunidades de mejora y lo vamos a hacer basándonos en el riesgo. Acá quiero mostrarles lo que es básicamente una estructura, lo que es la taxonomía. De acuerdo a la ISO 14224, nosotros podemos evaluar lo que es esa estructura taxonómica de cómo serían los niveles. Aquí tenemos lo que es un complejo petroquímico. Un complejo petroquímico generalmente está conformado por más de una planta. Podemos tener plantas de olefinas, plantas de cloro, plantas de fertilizantes, plantas de MVC, de PVC, plantas donde se genera la propia electricidad para suministro interno del complejo petroquímico y pueden existir otras plantas dentro de ese complejo petroquímico. Ahora, esas plantas que yo acabo de nombrar, que puede ser la planta A, la planta B o la planta C o la planta N, ellas las podemos jerarquizar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si hacemos prácticamente un mapeo del complejo, sobrevolamos nuestro complejo, podemos identificar cuál es la planta más crítica. ¿Por qué la planta más crítica? Porque en base a esa criticidad, nosotros podemos identificar dónde está concentrada la mayor cantidad posible de oportunidades. En la planta A o en la planta B. ¿En cuál de ellas? Ahora, para yo poder conocer cuál es el nivel de criticidad de estas plantas, yo necesito evaluar el riesgo. Entonces, fíjense que luego de estas plantas, si nosotros continuamos bajando y luego vamos a discriminar,
Estas plantas, por ejemplo, la planta B puede estar conformada por más de un sistema. Y estos sistemas básicamente están luego subdivididos en lo que serían los subsistemas. Pueden haber más de un subsistema para cada sistema. Y estos a su vez los podemos dividir en los equipos. Y ahí básicamente sería el nivel de detalle, llegar a nivel de los equipos. Ya cuando llegamos a nivel de los equipos, ya consideramos que a ese es un nivel donde podemos tener control. Ya ir a un nivel mucho más bajo como nivel de los componentes de estos equipos ya básicamente no sería funcional. Entonces, por esa razón, bajaríamos entonces hasta el nivel de los equipos y ese equipo que pudiese ser el ítem mantenible es a donde nosotros vamos a evaluar cuál sería el mal actor. Y luego, si nos vamos en reversa, nosotros podemos entonces evaluar cuál de estos subsistemas es el más crítico y cuál de los sistemas es el más crítico hasta que llegamos a la planta y luego llegamos al complejo petroquímico. Entonces, eso básicamente sería una estructura que nos permite a nosotros poder identificar cuál sería ese equipo, por ejemplo, en el complejo petroquímico, y si logramos bajar hasta el nivel de equipo, podemos llegar hasta la bomba centrífuga que succiona agua aceitosa. Ahora, esa bomba está instalada en este complejo petroquímico, pero entendiendo el complejo petroquímico como básicamente una ciudad donde existen más de una planta y cualquier cantidad de equipos que podamos imaginarnos, podemos estar hablando de una planta olefina que puede tener 800, 900 equipos instalados. Ahora, ¿qué pasa con las otras plantas? Que podemos estar hablando también de unos 800, 1000 equipos instalados. Ahora, de todos estos equipos, de toda esta población de equipos instalados en el complejo, ¿cuál sería el más crítico y cuál sería el no crítico? Ahora, estos niveles de criticidad, que puede ser crítico, semicrítico, no crítico, eso básicamente lo establece la gerencia. Cuando yo hablo de la gerencia es porque lo que quiero mostrarles con esto es que es un tema gerencial, porque es un tema, como ya le he comentado, que se basa en el riesgo. No es lo mismo el riesgo para tenerlo en un complejo petroquímico que para el nivel de riesgo en una planta que produce calzado, por ejemplo. No es el mismo nivel de riesgo. No es el mismo nivel de riesgo por el tema de rentabilidad, por el tema de impacto al ambiente, por el tema del impacto a la seguridad. Y eso afecta de una u otra manera el nivel de criticidad. Entonces no podemos comparar esa guía de criticidad de un complejo petroquímico con una planta que fabrica calzados, una planta que produzca lámparas, bombillos o cualquier otra planta de manufactura que también tiene su nivel de riesgo particular de ella, pero no podemos mezclarlo. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de análisis de criticidad, tenemos primero que concentrarnos en nuestro proceso productivo y eso nos va a permitir a nosotros orientarnos y poder comprender básicamente lo que sería el complejo, en este caso el complejo petroquímico o nuestro proceso productivo. ¿Cuáles serían esas características relevantes del análisis de criticidad? Permite establecer cuándo una instalación, sistema, equipo, dispositivo o problema es más crítico que otro. Es básicamente, es una de las características más relevantes del análisis de criticidad. Poder conocer cuál de ellos es el más crítico, más importante, y cuando digo más importante es basándome en el riesgo, bien sea en la frecuencia o en las consecuencias, en esos criterios comúnmente utilizados para evaluar las consecuencias de la falla. El análisis de criticidad como indicador lo que me permite evaluar es cuando se pierde la función primaria de un activo físico, ¿qué pasa con él? Esas básicamente serían las consecuencias de la falla. Ahora, ¿cuántas veces está ocurriendo esto? Esa es la frecuencia. Entonces, básicamente eso es lo que me permite. Permite también construir una estructura, lista o matriz que facilita una visión amplia, que facilita la toma de decisiones. Fíjense que ya básicamente es un tema gerencial. ¿Por qué la toma de decisiones? Porque la toma de decisiones lo que me permite a mí es que la gerencia pueda direccionar esos esfuerzos y los recursos hacia esas verdaderas oportunidades. Mejora. Puede ser que si ya tengo una lista jerarquizada, esa planta pudiese tener una asignación de recursos para poder mejorar la confiabilidad operacional en esa instalación, en esa planta específicamente. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos llevar a cabo esa lista, construir esa lista para que facilite de una manera mucho más fácil la toma de decisión. La toma de decisión en las organizaciones es un tema bastante complejo porque se maneja
lo que es el tema de la incertidumbre. Cuando la gerencia va a tomar decisiones, básicamente lo hace basándose en la poca o mucha data que pueda tener. Generalmente es poca debido a qué? A que no hay una cultura del dato. La gerencia no dispone de esa data robusta, de esa data dura que permita poder hacer esas estimaciones y poder tomar decisiones con el menor nivel de incertidumbre. Entonces, para ello es importante y podemos recurrir a lo que serían estas estimaciones o análisis probabilístico, haciendo uso de distribuciones probabilísticas, caracterizando, por ejemplo, el juicio de expertos, lo que sería la data comercial, bancos de datos comerciales que existen, que permiten tomar, por ejemplo, lo que sería una tasa de falla. Pero hay mucho cuidado con esa data comercial. Siempre hago el mismo comentario y recomendación, porque esa base de datos comercial que es muy utilizada, quizás muchos de ustedes la habrán utilizado, como por ejemplo el OREDA. El OREDA es una base de datos que tiene tasas de falla de manera distribuida y tiene tiempos de reparación que permite tomar decisiones y poder hacer análisis de confiabilidad. Pero son datos que son asignados a equipos de un contexto operacional diferente al que ustedes están actualmente evaluando. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de análisis de criticidad, que no tenemos esa suficiente data, inmediatamente recurrimos a ese banco de datos comercial. Entonces, mucho cuidado con eso, porque es una data que no representa el comportamiento en el tiempo de sus activos. El análisis de criticidad requiere establecer criterios aceptados por todos para ser válido el resultado. Es decir, cuando nosotros vamos a construir esa guía de criticidad, es importante que lo hagamos en un consenso donde ese equipo multidisciplinario suministre toda la información necesaria para poder calibrar esa guía de criticidad, esos criterios que vamos a evaluar. Básicamente, en mi experiencia muy personal, cuando he llevado análisis de criticidad como paso número uno en la mejora de una confiabilidad operacional, me toca armar ese grupo de trabajo para llegar a ese consenso donde ellos estén de acuerdo en lo que sería esa tasa de falla o frecuencia de falla y lo que sería esos valores asociados a las consecuencias de la falla. Entonces es importante que esos grupos de trabajo estén alineados y que estén integrados para lograr alcanzar lo que se está buscando, que son los objetivos estratégicos de la organización. Y exige consistencia en el sentido de que todos los que toman decisiones utilicen los mismos pesos para los criterios acordados. Es decir, una vez que ya nosotros estamos definiendo, y es básicamente a lo que me refiero con esa construcción de la guía de criticidad, en el método de los puntos generalmente se hace una evaluación en pesos ponderados, se hace una conversión para que todo esté en las mismas unidades y se hace una conversión a pesos ponderados que básicamente surgen de una conversión que se hace. Y esa conversión básicamente es la que nosotros logramos mostrarles, enseñarles en nuestras capacitaciones para que ustedes aprendan a construir su propia guía de criticidad y no tengan que recurrir a guías y criticidades que están mostradas en libros. Yo recuerdo claramente una oportunidad que un estudiante me mostraba un análisis de criticidad elaborado para su empresa. Él estaba desarrollando su trabajo de grado en la empresa y cuando me lo muestra, básicamente ya terminado, me encuentro que la guía de criticidad que él había tomado había sido de otra planta y él no se percató en tropicalizarla. Cuando yo le hago la pregunta, ¿cómo construyó la guía de criticidad? Me dice que él no la había diseñado, que él había tomado de una fuente que había consultado. Y en base a esa guía de criticidad, es decir, en esas frecuencias de falla y en esos criterios de consecuencia, él jerarquizó sus equipos. Básicamente ya todo el trabajo estaba terminado, por eso estuvo desde el comienzo estuvo mal, porque él me jerarquizó equipos considerando el riesgo tolerable de otra organización y no es el riesgo que tolera tu organización. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque como ya les indico, es un análisis de riesgo y por tal razón tiene que ser un riesgo tolerable o aceptable para la organización en la cual nosotros estamos llevando a cabo el análisis. Criterios comúnmente utilizados. ¿Cuáles son? Para análisis de las consecuencias y para la frecuencia. Es decir, para poder evaluar el riesgo. ¿Cuáles son esos criterios? Tenemos el criterio de la seguridad, impacto a la seguridad, es decir, que pueda verse afectado, que pueda lesionar o matar a un ser humano cuando ocurre una falla funcional.
al ambiente, que estemos impactando el ambiente, es decir, tierra, agua o aire, hay una penalización porque hay regulaciones que nos exigen que tengamos control sobre nuestras variables de proceso, de tal manera de no afectar al ambiente. La producción, que es donde generalmente nos preocupamos, le damos más importancia a la producción que a la seguridad y al ambiente. Eso generalmente ocurre así y eso de verdad que está completamente errado. No es posible que nos importe más la producción no realizada o la producción diferida de nuestro proceso productivo que la probabilidad de que podamos lesionar o matar a un ser humano. Entonces es importante que tomamos conciencia sobre esto. Al momento de darle peso o darle importancia, no lo hagamos básicamente pensando en el recurso económico por la producción no realizada. Es cierto que la esencia de cualquier organización es la rentabilidad que se puede obtener a través de sus procesos productivos, pero por supuesto tener un equipo que pueda lesionar o matar a una persona es por supuesto mucho más preocupante que poder tener una pérdida de producción de algunas toneladas o algunas unidades no realizadas. Luego tenemos el tiempo para reparar, que es el tiempo propiamente de la reparación. ¿Qué tiempo dura la reparación cuando se genera la falla funcional? Ese momento que se está reparando, que se está prácticamente manteniendo el equipo, ese tiempo que es el tiempo abajo, cuánto es. Entonces eso nos permite a nosotros poder cuantificar lo que sería la pérdida de producción. Entre más tiempo tengamos el equipo abajo, por supuesto, estamos penalizando a la producción porque estamos dejando de realizar unidades. Luego tenemos el imagen o el brillo de la organización. Cuando nosotros tenemos un producto terminado, que es la materia prima de otro proceso o de una otra organización, hay una penalización por la imagen o el brillo. Es decir, si nosotros no logramos terminar nuestro proceso productivo y nosotros debemos llevar esa materia que terminamos hacia una empresa y no lo cumplimos, podemos tener una penalización, incluso una demanda por incumplimiento de una materia prima que nosotros debemos proveerles a ellos. Entonces ahí viene lo que es la imagen o la reputación de la organización. La frecuencia de falla es básicamente la cantidad de veces que ocurre las fallas por una unidad de tiempo. Esto lo podemos expresar en unidades de fallas o cantidad de veces que ocurre una falla funcional por año. Y finalmente lo que serían los costos de la reparación. ¿Qué me está costando? Es otro de los criterios que generalmente se consideran. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta cada vez que se pierde la función del activo desde el punto de vista de mantenimiento? ¿Cuánto se está generando como costo de mantenimiento correctivo? Entonces, estos serían básicamente los criterios que son utilizados para llevar a cabo un análisis de criticidad. ¿Cómo articular entonces estos criterios ya mencionados? Utilizando la expresión matemática, criticidad es igual a la frecuencia de falla por la consecuencia de la falla. Donde la consecuencia de la falla, que es igual al nivel de producción por el tiempo promedio para reparar por el impacto en la producción. Quiere decir que el nivel de producción acá está en unidades monetarias por hora para multiplicarlo por el tiempo promedio para reparar, que debe estar en horas por falla, y el impacto de la producción, que va a ser un porcentaje. Y eso al final, ¿qué me va a quedar? Eso me va a quedar en una unidad monetaria por falla, que al momento de poder multiplicarlo luego con la frecuencia de falla que tenemos, fallas por año, puedo obtener al final lo que serían unidades monetarias por año, y eso básicamente lo voy a convertir luego en un peso ponderado. ¿Qué observamos acá de la guía de criticidad? El índice. Estamos observando entonces que la criticidad es igual a la frecuencia de falla por las consecuencias, donde básicamente es directamente proporcional a la frecuencia y a las consecuencias. Las consecuencias, como ya les comentaba, generalmente son propias del proceso productivo, es decir, que no podemos modificarlas. Si la cantidad de unidades que se dejan de producir cuando se pierde la función, yo no puedo mejorarlo porque es inherente al proceso productivo, pero sí puedo mejorar lo que sería la frecuencia de falla, disminuir la frecuencia de falla a través de mejorar la confiabilidad operacional, como por ejemplo adecuar planes de mantenimiento al contexto operacional y a la edad del activo, y eso me va a permitir, por supuesto, mejorar la confiabilidad, disminuir la frecuencia de falla y por ende va a disminuir la criticidad del activo. Eso básicamente es una de las recomendaciones que surgen al finalizar el análisis de criticidad. ¿Qué debo hacer
para lograr disminuir la criticidad de este activo. Y uno puede ser disminuir la frecuencia de falla. ¿Y cómo logramos disminuir la frecuencia de falla? Ahí básicamente iría el diseño para mejorar la confiabilidad. Análisis de información de frecuencias de falla. Fíjense que tenemos acá tres tipos. Información de frecuencia de falla histórico, es decir, es la que prevalece porque es la que nos da mayor seguridad, es una data dura, es propia de nuestro proceso del desempeño de nuestro activo. Ese dato histórico, dato duro, ese dato duro básicamente es lo que permite a nosotros poder hacer estimaciones con el menor nivel de incertidumbre y es básicamente lo que nosotros debemos procurar tener, esa base de datos que en algunas organizaciones no se tiene. Pero bueno, es importante que vamos creando la conciencia de la gestión del dato. Y esa gestión del dato básicamente consiste en tomar toda la información cuando el equipo está en operación y cuando el equipo está en mantenimiento. Y eso de una u otra manera nos va a permitir a nosotros nutrirnos para que podamos entonces alimentar esa bitácora, ese registro histórico para luego poder hacer estos tipos de estudios como por ejemplo aplicar ingeniería de confiabilidad para poder llevar a cabo estimaciones en el tiempo de cómo va a ser la confiabilidad por un modo de falla específico para un activo específico. Luego tenemos la información de frecuencia de falla genérico. Aquí tenemos los bancos de datos comerciales, esas bases de datos comerciales que están disponibles en el mercado, como por ejemplo el Oreda, Wellmaster, Parlot, IEEE, Exida, entre otras bases de datos. Pero como ya los comentaba en la lámina anterior, mucho cuidado con esta fuente de datos comercial o genérica, porque no es propia de sus procesos productivos. Es importante que estemos claros en que no es básicamente la representación del comportamiento en el tiempo de nuestro activo. Lo podemos tomar como una referencia. Ahora, ¿qué es importante de esto? Y esto es principio de ingeniería de confiabilidad. Si nosotros tomamos la base de datos genérica o comercial, lo que podemos hacer es mezclarla con esa poca data que tengamos histórica propia de nuestros activos. A través del teorema de Bayes lo podemos integrar para poder obtener lo que sería una tasa de falla actualizada. Por eso sería un análisis muchísimo más interesante porque ya estamos mezclando la data histórica con esa data comercial para disminuir el nivel de incertidumbre y poder tener una tasa de falla actualizada que nos va a permitir, por supuesto, una vez que tengamos esa tasa de falla, a través de ubicar lo que sería el inverso, tener un tiempo promedio para la falla. Y luego tenemos lo que es la información de la frecuencia de falla a través de la opinión o juicio de expertos. En cuanto al juicio de expertos hay que también tener mucho cuidado con esto porque deberíamos de seleccionar esas personas que han operado y que mantienen nuestros activos por muchos años. Es decir, personas que conocen muy bien cómo el equipo ha fallado, cómo el equipo opera, cuáles son esos planes de mantenimiento, cuáles son esos modos de fallas importantes, característicos del desempeño del activo y que nos va a permitir, por supuesto, nutrir nuestro análisis de criticidad. Es decir, cuando estamos haciendo esa evaluación de la frecuencia de falla, que sea básicamente orientada a eso que nosotros estamos analizando de lo que sería esa opinión o juicio de experto. Entonces, acá tenemos básicamente tres fuentes de información, la cual nosotros podemos utilizar para poder obtener lo que sería la información asociada a la frecuencia de falla. ¿Y qué pasa ahora con lo que es el impacto de falla? Las consecuencias de la falla desde el punto de vista de económico. ¿Qué tenemos acá? Que para determinar el impacto de la falla, normalmente se toman en cuenta aspectos como, por ejemplo, la pérdida de producción diferida o pérdida por producción diferida, la producción no realizada. ¿Y qué necesitamos para nosotros poder obtener esto? El tiempo para restaurar la condición operativa. Después de la falla, se realiza el histórico de reparaciones colectado de la operación del sistema bajo análisis y se complementa con la experiencia de los expertos y la base de datos genérica. Esa información es importante para lo que sería el tiempo promedio para reparar, que ya se los mostré que es importante para lo que sería la ecuación de la confiabilidad. En este caso, para lo que sería específicamente las consecuencias de la falla. Tenemos los costos de reparación. ¿Cuánto me cuesta cada vez que se pierde la función del activo? ¿Qué me cuesta reparar, restaurar la función del activo? La producción afectada por falla. Es decir, cuando se pierde la función, ¿cuántas unidades, cuántas toneladas se dejan de producir? Y esto, por supuesto, debe estar entonces aunado a lo que sería al precio de venta y costo de producción. Y de igual manera,
lo que sería un histórico del porcentaje de la capacidad que afecta por falla funcional. Es decir, cuando pierde la función la bomba, cuánto afecta desde el punto de vista porcentual a la producción. Cada activo físico está instalado para contribuir con un porcentaje de producción. Cuando pierde la función, ¿cuánto porcentaje afecta a la producción de manera total? Y eso es básicamente lo que nosotros vamos a incluir para poder cuantificar lo que es la pérdida por producción. Y luego tenemos lo que es el impacto en la seguridad, el higiene y ambiente. Y básicamente lo que ya les comentaba, que esto tiene que ver generalmente cuando hacemos esta guía de criticidad, es importante que el impacto al ambiente, impacto a la seguridad, esté orientado específicamente a lo que serían esas regulaciones de cada país. Cada país debe establecer leyes que permitan algún tipo de flexibilización para poder entonces afectar a un nivel tolerable lo que sería el riesgo asociado al ambiente. Y es importante que respetemos esas regulaciones porque eso es lo que nos va a orientar a nosotros desde el punto de vista económico. Si se pierde la función de un activo, cuánto afecta al ambiente, cuánto pudiese afectar si lesionamos o matamos a un trabajador debido o como producto, como consecuencia de la pérdida de la función del activo que estamos evaluando. Existe más de un modelo o de métodos asociados al análisis de criticidad. Entre algunos que puedo nombrar, tenemos el análisis de criticidad por Anthony Siliberti, tenemos el mantenimiento basado en la criticidad, tenemos el estándar Z008, tenemos la criticidad basado en la normativa 580, API 580, 581, específicamente para analizar los equipos de contención de energía, los recipientes, contenciones de energía, y esos recipientes o equipos de contención de energía que son equipos estáticos los podemos jerarquizar a través de estos estándares porque vamos a evaluar el riesgo de que ocurra una explosión, el riesgo de que haya una afectación por toxicidad, por ejemplo. Y estos estándares nos permiten a nosotros poder jerarquizar, poder nivelar el nivel de riesgo de cuando pierde la integridad mecánica un activo o cuando la pierde otro activo. Y luego tenemos el método de los puntos. Acá lo destaco porque es básicamente el que voy a describirle de manera muy resumida en qué consiste el método de los puntos. Entonces, estos métodos de jerarquización son una excelente manera para tomar decisiones, para direccionar los esfuerzos y los recursos, considerando la criticidad, por ejemplo, desde la instalación, el sistema, equipos y dispositivos, hasta lo que sería un análisis independiente para considerar, por ejemplo, lo que sería la ocurrencia de falla potencial o interrupciones de manera simultánea, las cuales pudieran ser en conjunto de mayor criticidad, aunque se trate de equipos de baja criticidad individual. Estos equipos generalmente, o estos análisis, se resuelven por un análisis que se llama RAM, de sus siglas en inglés, confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. El análisis RAM, básicamente cuando hacemos un estudio RAM, nosotros estamos haciendo lo que es una jerarquización de los equipos. Pero ese sí es interesante porque cuando nosotros hacemos análisis de criticidad, básicamente podemos evaluar el nivel de riesgo de cada uno de los equipos que estamos evaluando, pero de manera simultánea no es posible hacerlo. Cuando hacemos un análisis RAM, cuando colocamos esos equipos en un diagrama de bloque de confiabilidad, allí en esa simulación sí podemos conocer cuál es el impacto y cuál es la cantidad de eventos de mantenimiento que pueden existir para cada uno de estos equipos cuando fallan de manera simultánea. Es decir, cuando tengo equipos que fallan y falla prácticamente el que está al lado, falla el que está en el sistema, en el otro lado del sistema, de manera simultánea. Y eso es una de las ventajas que tiene el análisis RAM, obtener la jerarquización de los equipos. Entonces, el análisis de criticidad de esta manera semi-cuantitativa es importante que lo llevemos a cabo, pero cuando ya necesitamos tener una evaluación más al detalle, yo recomiendo generalmente irnos con una simulación RAM. Veamos entonces lo que es el método de los puntos. Es una técnica cualitativa donde la estimación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos de sus respectivas consecuencias utilizando la escala relativa a rangos. Ahora, ¿qué tenemos acá? Esto que tengo yo acá es la guía de criticidad y esta guía de criticidad luego la podemos mostrar en una matriz de riesgo como la que tenemos acá. Tenemos en este caso 4 niveles de riesgo. Tenemos el nivel de riesgo alto, medio y bajo,
pero eso extrae de esa guía de criticidad que es la que ustedes deben diseñar y tropicalizar para cada organización en particular. Y eso es básicamente lo que nosotros queremos enseñarles a ustedes en esta capacitación del taller y que luego lo van a ver en el diplomado cuando hagan el curso de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Cómo diseñar esa guía de criticidad propia para mi organización a través del método de los puntos. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste esto? Esta guía de criticidad, lo que tienen ustedes básicamente, esos criterios que ya les hablé, que son criterios comúnmente utilizados, básicamente lo que sería la frecuencia de falla y lo que serían las consecuencias de la falla. Ahora, estas consecuencias de la falla, que es el impacto a la producción, lo que son costos de reparación, tiempos de reparación, impacto en la producción, impacto en la seguridad, impacto al ambiente, impacto incluso imagen de brillo de la organización, básicamente son los criterios que vamos a utilizar para las consecuencias. Y eso lo tenemos que convertir a pesos ponderados, un puntaje que le vamos a asignar. ¿Cómo hacer esa conversión de esa cantidad que tenemos, por ejemplo, en dinero? ¿Cómo lo podemos llevar a puntos? Es decir, un punto equivale a cuánto, a $1,000, a $2,000, a $10,000. Eso es una conversión que tenemos que hacer para poder convertirlo de una unidad monetaria a un peso ponderado para que sea mucho más fácil lo que sería la comprensión de este análisis a través del método de los puntos. Ese es en manera general lo que me indica el método de los puntos. Y una vez que ya tengo esta guía de criticidad calibrada tanto para la frecuencia de falla como para las consecuencias de la falla, ya básicamente lo que voy es a evaluar todos y cada uno de los equipos que son objeto de estudio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acá tenemos, por ejemplo, varios sistemas. Acá tenemos un peso ponderado para la frecuencia anual. Tenemos unos criterios que son costos de reparación, impacto en producción, impacto en la seguridad, impacto en el ambiente. Y luego tenemos lo que es la consecuencia. ¿Y cómo obtenemos la consecuencia? Ya yo les comentaba cuál era la ecuación que nosotros vamos a utilizar para las consecuencias. Y es básicamente lo que sería la sumatoria de estos impactos al punto de vista de las consecuencias que se van a multiplicar por la frecuencia anual para obtener el impacto total. Y ese impacto total debe ser jerarquizado de mayor a menor para obtener cuál es el equipo más crítico y cuál es el equipo menos crítico. Crítico, semicrítico y no crítico. Acá muestro lo que es la ecuación de la mejorabilidad. Yo lo llamo mejorabilidad porque un equipo es crítico hoy y es altamente mejorable hoy, mañana posiblemente ya no es altamente mejorable, sino medianamente mejorable. ¿Por qué? Porque el plan de acción que se diseñó para mejorar su confiabilidad ha dado resultados satisfactorios y ya no tiene el mismo nivel de frecuencia de falla. Ya logramos disminuir la frecuencia de falla y es básicamente lo que nosotros estamos buscando. Primero, tenemos un escenario, no tenemos los equipos críticos, no tenemos una visualización en el tiempo de cuáles serían esos equipos, dónde vamos a seleccionarlo, hacia dónde voy a direccionar los esfuerzos y los recursos, por dónde puedo mejorar la confiabilidad operacional. Debo entonces iniciar con un análisis de criticidad para identificar esos equipos que serían los malos actores. En este ejemplo que estoy mostrando, básicamente el primer sistema, el que llamamos sistema control de polvo, es el equipo más crítico, el sistema más crítico. Es decir, que a ese sistema es donde nosotros debemos direccionar los esfuerzos y los recursos, porque es donde hay mayor oportunidad. Porque si evaluamos acá, es el que tiene mayor frecuencia anual. Posiblemente no sea el que tenga las mayores consecuencias, pero como ya les indiqué que el índice de criticidad es directamente proporcional a la frecuencia o las consecuencias, pudiese ser crítico por frecuencia, pero no por consecuencia, o puede ser crítico por consecuencia, pero no por frecuencia. Entonces, por eso es que lo importante no es hacerlo de manera independiente, sino es ubicar el producto, el análisis de riesgo, la frecuencia por la consecuencia. Veamos entonces de manera gráfica cómo sería este análisis. Es otra manera de representar lo que sería el estudio. Ya se hizo el estudio, ya sabemos cuáles son los equipos, pero lo podemos mostrar de manera gráfica. Y básicamente, por diferencia de altura, lo que nos encontramos es que en este caso los tres primeros equipos son los que representan los equipos críticos o altamente mejorables. Luego tenemos una cantidad de equipos superior, donde podemos mostrar que son medianamente mejorables. Y finalmente tenemos la mayor cantidad de equipos que son los que llamamos bajamente mejorables. Esto sería una jerarquización de los equipos y esta sería básicamente
el análisis de criticidad. ¿Hacia dónde vamos entonces a direccionar los esfuerzos y los recursos? Hacia esos equipos que están considerados como altamente mejorables o equipos críticos. También podemos observar que ese mismo resultado en esa gráfica lo podemos mostrar en una matriz de colores como esta. Esto básicamente es visual, es para que la persona que va a mostrar los resultados lo pueda hacer de manera mucho más fácil. Básicamente acá tenemos tres niveles de riesgo, alto, medio y bajo. Fíjense como la mayor cantidad de los equipos están concentrados en la zona verde, que es de baja criticidad, y hay muy pocos equipos en la zona de alta. Sí, lo vamos a verificar en un momento, chicos. Un momento, por favor. Crítico es color rojo y hoy Edgar. Riesgo o de alta criticidad, mediana criticidad y luego tenemos la zona de baja criticidad. Acá tenemos los equipos que son altamente mejorables, de color rojo, alto riesgo. Los equipos que serían medianamente mejorables, que son los de color amarillo, y los equipos bajamente mejorables, que son los equipos de color verde, que son los equipos no críticos. Y acá tenemos finalmente un estudio donde quiero mostrarle básicamente que tenemos algunos subsistemas, tal cual como lo mostraba en la lámina anterior. Tenemos acá lo que sería el análisis por puntos, donde tenemos la frecuencia y tenemos los impactos asociados a lo que sería a operaciones, flexibilidad, costo de mantenimiento, impacto a la seguridad, higiene y ambiente. Luego tenemos la sumatoria de esos criterios de consecuencia y que el producto de la consecuencia por la frecuencia me va a dar el total, que sería el nivel de criticidad. Y luego, jerarquizándolo de mayor a menor, podemos obtener los equipos críticos, los equipos semicríticos y los equipos no críticos. Lo importante, básicamente, antes de llegar a esta tabla, a este estudio, es básicamente la construcción de la guía de criticidad y llegar a un consenso con el equipo de trabajo. Básicamente eso es lo que nosotros debemos buscar, diseñar esa guía de criticidad que esté tropicalizada a nuestros procesos productivos y que básicamente en nuestra organización podamos tomar decisiones basándonos en el nivel de riesgo al cual nosotros estamos sometidos actualmente y que llevemos nuestro proceso productivo a un nivel de riesgo que sea tolerable. Preguntas. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario. Listo, señores, buenas noches. Aprovechemos las consultas, las preguntas que puedan tener ustedes para poder hacer ameno más el webinar. Si bien es cierto, el webinar ha contenido bastante información, pero sé que ustedes también tienen equipos críticos en sus empresas y sé también que ustedes como conocen la operación, conocen los equipos, pueden saber prácticamente cuál es el equipo crítico, pero alguna vez han hecho una metodología, han intentado realizar una metodología para realizar un análisis de criticidad de sus equipos. Oh, chicos, coméntenos sus consultas. Pueden activar sus audios y también pueden chatear. Ok, ahorita les voy a activar el audio. Ya me acordé que les desactivé el audio, disculpen. Un momento, por favor. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo? Listo, chicos, les he activado la habilidad para que puedan activar sus micrófonos y de esa forma puedan hacernos sus preguntas. Sergio, buenas noches, te escuchamos. Sí, buenas noches. Muchas gracias por estos espacios. Son muy enriquecedores y todo. Bueno, ingeniero, tengo una pregunta. ¿Cada cuánto tengo que yo realizar un análisis de criticidad? Sí, ya que en mi planta, como ejemplo, tengo en estos momentos 10 equipos críticos, de los cuales en un transcurso desde cuando lo hicimos el análisis de criticidad, han pasado 5 años, pero vemos que de esos 10 equipos, 2 no
no han presentado pues fallas críticas como o de gran impacto. Ok, fíjate que esa pregunta ya básicamente estoy acostumbrado a que siempre me la hacen, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo tengo que hacer un análisis de criticidad? Ese tiempo lo define la misma organización. ¿Por qué? Si tú haces un análisis de criticidad en el año 2021 y te encuentras que tienes 10 equipos críticos, lo que tú me estás mencionando, tú debes diseñar un plan de acción para mejorar ese nivel de criticidad que ellos tienen y no permanecer en el tiempo con ese nivel de criticidad. Es decir, tú tienes que hacer una evaluación. ¿Por qué mi equipo sale crítico? ¿Qué está pasando? ¿Será que no tiene un plan de mantenimiento adecuado al contexto operacional o a la edad del activo? ¿Será que hay una mala operación o una operación inadecuada? Es decir, que estamos haciendo las reparaciones con repuestos que no son los adecuados, entre otras posibles causas que pudiesen ser causas raíces que originen esa falla funcional. Entonces, cuando tú haces ese análisis de criticidad, tú tienes que irte luego inmediatamente a un diseño de un plan de acción para mejorar la confiabilidad. ¿Y qué pasa con eso? Si ese plan de acción tú lo diseñas para un año, 2 años, tú no puedes esperar evaluar la criticidad en 6 meses y que tengas un resultado diferente, porque los resultados tú los vas a poder observar una vez que termines el plan de acción. Entonces, se recomienda iniciar con un plan de acción para un año y en un año volver a realizar el análisis de criticidad y debes tener un cambio en ese análisis de criticidad. Debe haber un cambio. ¿En qué sentido? El equipo que era muy crítico ya debe haber bajado su nivel de criticidad. Posiblemente si tu sistema está fuera de control, hay en algunos equipos que tomen la posición de él inicialmente. Y de eso se trata, hasta que ya tú logres estabilizar todo lo que sería tu proceso productivo. Entonces, por esa razón, el tiempo lo definen ustedes. Si ustedes hacen un plan de acción y ese plan de acción es efectivo, tú debes observar una mejora en el desempeño de los activos en un corto mediano plazo. Listo, gracias. ¿Alguna consulta más que puedan tener? ¿Alguna persona que trabaja en planta, que trabaja en una empresa industrial o que trabaja con cualquier tipo de equipo? ¿Tienen una pregunta acerca de análisis de criticidad, acerca de este método? ¿Quieren hacer unas Sí, comparaciones con otros métodos? Te sí, escuchamos. Adolfo. Sí, Javier, buenas Adolfo. noches. Buenas noches, Javier, ¿estáis por acá? Edgar, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Hola, buenas Consulta, noches. Edgar. Mira, una vez que se hace la criticidad vamos a tener aquellos activos que son altamente mejorables. Eso, el plan de acción tendría que ser, va a depender de su impacto como para poder generar una RCA, puede ser, o una RCM, porque yo sé que la RCM es de alto aliento y eso es más que nada para mejorar las pautas de mantenimiento, para un sistema más, eh, para un sistema, no para equipo. Aquí a lo mejor puede ser, si yo estoy haciendo la criticidad por equipo, acá tendría que ser con RCA para sus planes. Claro, fíjate, cuando tú haces el análisis de criticidad, como ya le comentaba a la otra persona, tú vas a obtener una cantidad de equipos y lo que necesitas saber es por qué ese equipo es crítico. Así como yo lo mostraba ahorita en la presentación. Tenemos un sistema o tenemos una bomba P2806 y esa es la que tiene mayor nivel de criticidad. ¿Por qué ese nivel de criticidad lo tiene esa bomba? Tú tienes que evaluarla. Posiblemente cuando haces un análisis te das cuenta que la frecuencia de falla es creciente en el tiempo. ¿Y qué pasa con las consecuencias? Bueno, cuando ella falla, hay una falla funcional, afecta considerablemente el proceso productivo. Entonces, cuando tú tienes que evaluar, ¿qué pasa acá? ¿Por qué hay una frecuencia de falla creciente? Bueno, resulta, como ya lo comentaba ahorita, no tienes planes de mantenimiento o los planes de mantenimiento no están actualizados. Entonces, tú tienes que evaluar ese análisis de riesgo que acabas de terminar o ese análisis de criticidad para poder entonces disminuir ese nivel de riesgo. El análisis causa-raíz es una herramienta poderosa porque te permite identificar cuál es la oportunidad que existe. Es decir, por qué tu equipo está perdiendo la función. Y el análisis causa-raíz te permite poder identificar cuando lo llevas de manera
sistemática, estructurada, disciplinada, tú puedes obtener ese resultado que tú esperas, saber por qué tu equipo es crítico. Hay Sí, algunos pero equipos, como ya lo dije, que eran vitales. Por ejemplo, un compresor de proceso para una planta de olefina es un compresor vital. Igualmente pueden existir en cualquier proceso productivo equipos vitales que ya ellos por naturaleza detienen la producción de manera total, y ese es un equipo que no es crítico, es vital, sin que no hay producción alguna. ¿Sí me hago entender? sí, pero Edgar, entonces ya cuando estamos a nivel de equipo es bueno hacer un RCA, pero si cuando estamos como a nivel de sistema, ahí podría ser un RCM. Lo que pasa es que cuando tú me haces el análisis de RCA para ¿Mm? equipos y tú mejoras la confiabilidad o identificas cuáles son las causas raíces, ya por supuesto vas a mejorar a nivel del sistema. Ahora, cuando tú me hablas de un análisis de RCM, recuerda que el análisis de RCM tú solo vas a hacer a quién, a esos equipos críticos también. Tú tienes que identificar los Claro. equipos críticos, y a esos equipos críticos tú le vas a evaluar. Por ejemplo, miren, el análisis de RCA te dice que el plan de mantenimiento nunca se ha actualizado. Entonces ya tú sabes que el plan de mantenimiento tienes que diseñarlo. Ahí va de una vez lo atacas con un RCM. Ah, ya. ¿Ok? O sea, ¿es necesario entonces un RCA? Yo creo que como primera instancia el RCA es primordial porque ahí Es después importante. te puede llevar a hacer un RCM o otros planes. Esa es la idea. Excelente. El RCA Bien. te lleva a ti, te orienta qué está pasando con el equipo, al menos que la causa sea conocida. Si ya tú sabes cuál es la causa, no vayas a hacer un RCA porque sabes muy bien lo que te No, demora hacerlo. claro, justamente, eso, a eso voy yo. Hay que ser más concreto. Esa es la idea. Correcto. Vale, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, Edgar, tenemos en el chat algunos comentarios. A ver, ¿un análisis de criticidad es mejor o es lo mismo que un análisis de riesgos? Yo les decía que el análisis de criticidad es un análisis de riesgo. ¿Por qué? Como ya les mostré en la ecuación, el análisis de criticidad es básicamente el producto de la frecuencia por la consecuencia. Y la ecuación del riesgo, ¿qué es? Frecuencia por consecuencia. Por eso que hablamos de un análisis de riesgo.